Hola, bienvenidos a nuestro espacio junto al mar de Galilea, un espacio que trae para todos vosotros Beatriz Garrido. Intentaré ser breve esta vez, más que la vez anterior, para hablaros de algo que yo creo que a todos nos va pudiendo mucho, como es el confinamiento que estamos viviendo en estos días. Y os voy a hablar de un confinamiento forzoso también, pero por otras causas muy diferentes que vivió mi abuela materna en Madrid durante muchos años. Así que os invito a quedar un ratito para hablar de todo esto, ¿de acuerdo? Cuando todo el tema del virus comenzó, a nosotros nos pilló casi saliendo para un viaje al extranjero, así que tenía todo casi preparado. De repente todos nuestros planes se vinieron abajo, hubo que retrasarlo todo. Todo fue como muy violento, muy fuerte, pero nadie pensaba que todo esto iba a durar tanto. Cada día leemos o escuchamos una noticia nueva, que si la cuarentena va a ser más larga. He visto hermanos pasar a la presencia del Señor, hermanos que han superado el virus. He visto muchas cosas en estos tiempos, ni siquiera yo sé si soy portadora o lo tengo, lo pasé o no sé nada. Pero os confieso que lo que al principio nos parecía, pues bueno, trabajo en casa, pues es un tiempo, pues va a pasar. Yo creo que nos va pasando factura a los unos y a los otros, ¿no? De hecho, cuando hablas con psicólogos o escuchas o te mandan enlaces, la gente está como un poquito tocada por el tema, ¿no? Las relaciones interpersonales dentro de una misma familia se vuelven a veces un poco fastidiadas porque estamos todos juntos todo el día. He escuchado mucha gente que dice, cuando bajo la basura es que respiro, o cuando bajo al perro es que respiro, porque son muchos días. Y os confieso que la semana pasada estaba cansada, pero a todos los niveles. Estaba cansada físicamente, porque las cosas más normales que hago normalmente, como cualquier mujer o cualquier persona, se duplican en el trabajo. Vienes de comprar o de pedir o de lo que sea y tienes que limpiar todo antes de guardarlo, antes de congelarlo, estar continuamente limpiando superficies. Es decir, el trabajo se duplica, todo se complica y el tiempo se va alargando. Y hace como una semana que me sentí realmente cansada a todos los niveles. Y leí algo de alguien, lo que pasa que nuestros móviles, nuestros WhatsApps, que toda la vida fueron pues estupendos y fenomenales, hoy se vuelven imprescindibles y a veces agobian, porque incluso la persona que más te quiera, que te pregunta que esto, que lo otro, yo al menos no soy capaz de contestar a todo el mundo. Veo a mi familia, veo a mi gente querida, pero nunca puedo contestar a la persona que con todo el amor del mundo pues me manda cualquier cosa, ¿no? Y hace una semana y pico, alguien me mandó en una de sus cosas pues una frase que era muy bonita, que hablaba del confinamiento, que se me quedó como muy grabada, pero me empecé a borrar porque si no mi móvil pues se colapsaba continuamente y de repente me olvidé quién me había mandado esa frase, que no voy a repetir porque no es mía, pero que hablaba del confinamiento y de cómo lo vivimos. Luego aquello me quedó en la cabeza por muchísimo tiempo y cuando me di cuenta de quién me lo había dicho, dije, tú me dijiste esto, me dices, si fui yo, dije, es que le borré sin querer, pero me tocó tanto el corazón. ¿Cómo vivo yo el confinamiento? Y entonces empecé a recordarme de cosas que tenía como muy atrás en mi cerebro, mis pensamientos. Cuando yo tenía unos 12 o 13 años, mi mamá me hizo un regalo, no sé cómo lo podéis ver mejor, y me dijo, es una cosa muy chiquitita, es de oro, pero es muy chiquitita, y por un lado pone Beatriz,
Y por otro lado pone, el Señor es mi guardador. Y me dijo, mira, esta era una medallita que pertenecía a una hermana mía que murió con 17 años de una meningitis tuberculosa. A mí no es que me maravillara la tal medallita, pero bueno, hoy para mí tiene un valor incalculable. Mi nombre y por atrás, el Señor es mi guardador. Y yo quisiera hablaros hoy de un confinamiento por razones muy diferentes que pasó mi abuela materna. Mi abuela materna era de Madrid, mi madre es de Madrid, así que yo soy mitad gallega, mitad latina y creo que eso se nota bastante. A veces me puede más una cosa que otra, pero soy un poquito una mezcla de todo aquello. Mi abuela y mi abuelo de Madrid pues se casaron, no sé en qué año, anda por ahí la foto de mi abuela, era guapísima, blanquita, ojos azules. Y todavía no había sido la Guerra Civil Española, ellos vivían bien, y vivían en Madrid, en la calle de Ferraz, frente al cuartel de la Montaña, donde yo sé por mi madre que jamás se han metido en política, eran gente normal, pero eran algo que no me gusta mucho decir, pero para que todos nos podamos entender, protestantes. Y en tiempo de guerra, y sobre todo en tiempo de posguerra, protestantes, comunistas y masones eran considerados una misma cosa. Mis abuelos pues vivían muy bien, llegaron a tener 7 hijos, querían tener familia numerosa, pero mi mamá nació en el año 32, en plena guerra. Ella recuerda cómo el Señor la salvó de morir por un obús que cayó. Me cuenta cuando bajaban a los sótanos del edificio, bueno, miles de historias, y llegó un momento que aquello era tan fuerte que mis abuelos cogieron a todos sus hijos y fueron a donde pudieron, o sea, aquello era horroroso. Y luego en tiempos de posguerra, todo el mundo sabe lo que pasó en una posguerra tremenda, fratricida, una guerra fratricida en nuestra querida España y amado país, ¿no? Y recuerdo a mi abuela de Madrid, que se llamaba Aurora, como una creyente muy fiel. Yo soy mujer de varias generaciones de creyentes, por un lado y por otro, pero mi abuela era una mujer muy tranquila, porque su vida se tornó muy difícil, de vivir bien, de estar en una determinada posición. Se ve con 7 hijos tuvieron, con muchísimos problemas. Le murió una niñita pequeña que en aquellos entonces pasó en otros lugares. Se cree que con leche adulterada que le dieron, el nombre de la niñita era Maripaz, pero la portadora de la dueña real de esta medallita tenía 17 años, se llamaba María Encarnita, y mi mamá dice que ahí fue cuando vio a su madre quebrantarse muchísimo. Una chica de 17 años, ver morir a una hija así, fue horroroso, ¿no? Mi abuelo murió con 62 años. Yo ya conocí solamente a 4 de mis tíos, luego 3, luego 2. Mi último tío que murió se llamaba Luis, yo le puse ese nombre a uno de mis hijos. Y para mí era un señor mayor y no llegaba a 30 años. Entonces fue una mujer que la vida le fue quitando muchas cosas. Y durante muchos años vivió sola en su casa de Madrid, porque mi mamá tenía aquí a mis abuelos, mi tía era azafata de vuelo, se casó con un señor que también trabajaba en la TUA, que era de Edimburgo, creyente, y durante años mi abuela vivió solita en casa. Dormía mal, tenía problemas de huesos, pero yo nunca la vi, nunca escuché de ella la mínima queja. Y evidentemente íbamos muchísimo a Madrid y a mí me encantaba ir a Madrid, estar con ella, porque así como a mi abuela de aquí vivió siempre con nosotros y cuando murió yo tenía 31, 32 años,
Pues mi abuela de Madrid estaba a cachitos con ella, o cuando mis padres me dejaban una temporada, recuerdo ir con ella a la iglesia, pero luego hubo un tiempo como de confinamiento. Aquella mujer estaba sentada en una butaca, era una mujer que cuando yo un día, estamos hablando de Madrid y de Galicia y de hace muchos años, vi su título universitario en una pared, me acordé de Concepción Arenal, porque es que Madrid era Madrid y provincias eran provincias y La Coruña era La Coruña, aunque le llamaran el Madrid pequeño. Y recuerdo que yo la quería mucho a ella y ella me quería muchísimo a mí. Y un día hablando, estábamos solas y me dice, cariño, Beatricita me llamaba, ¿sabes cuál es mi himno favorito? Y yo le dije, no, abuela. Y me dice, ¿quién es el vencedor que a Satanás rindió? Jesús es el vencedor, muchos conoceréis este himno. Y luego me dice, ¿sabes cuál es la estrofa que más me gusta de este himno? Dije, no, abuela. Y me dice, y nadie nunca arrancará la planta que él plantó. Cosas que cuando eres niña se te olvidan, pero llega un momento que por alguna razón, como el confinamiento que estoy viviendo, que hace una semana, como que me ahogó un poquito, ¿no? Me volvió como una especie de rival muy fuerte al pensamiento. Y luego me dijo, ¿sabes cuál es, Beatricita, mi salmo favorito? Dije, no, abuela. Y me dijo, el Salmo 121. Un salmo que normalmente llamamos el salmo del viajero. Yo recuerdo a mi papá cuando hacíamos un viaje largo al extranjero, pues reunirnos, orar y leernos este salmo, que permitidme que os lo lea para todos vosotros, aunque soy consciente de que muchos lo sabréis igual que yo de memoria. Salmo 121 en la Biblia, que era de mi papá. Dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y años después pude entender por qué el nombre de mi tía se cambió por Beatriz y por qué aquí pone el Señor es tu guardador. Son recuerdos de niña que quedaron un poco enterrados hasta que, no es que los haya olvidado, pero el otro día vinieron a mí con una fuerza muy grande. Aquella mujer, por razones ya no de guerra ni de nada, simplemente pues se quedó viuda, sus hijos fueron marchando y durante años ella estuvo sola, no dormía bien. Yo la recuerdo que se levantaba a veces de noche, leía mucho, su Biblia y su himnario siempre al lado, y ese era su himno favorito y este era su salmo favorito. Y cuando el otro día teníamos nuestro culto online, hablamos con los hermanos, ¿no? Y alguien decía, estaba en una institución y dice, yo creo que hasta finales de año no nos van a dejar volver a trabajar. Yo me empecé a asustar un poco porque dije, madre mía, esto era para una cuarentena, luego la empiezan a alargar, luego el otro día casi 2 médicos más murieron. O sea, vamos enterándonos cada día una cosa, que hay gente que ha pasado ya el virus lo vuelve a pasar, cada día nos dicen una cosa nueva y yo no voy a poner fecha ni hora. Os lo dije en otra grabación hace poquito porque eso lo sabe el Padre que está en los cielos, solo sé que el Señor viene.
Y yo pensaba en ese confinamiento. A mí me pudo aquel día el agobio, el cansancio físico, montones de cosas, y supongo que a lo mejor hasta se me nota en la cara. Pero me acordaba de mi abuela. Estaba rodeada de fotos por todos lados, de todos los hijos que había tenido, de un marido con el que se llevó siempre infinitamente bien, de todo lo que sufrieron por ser fieles al Señor en una guerra, en una posguerra, de la iglesia de la que ella era, de la soledad que tenía, entre comillas, porque el Señor estaba con ella. Por eso me decía, no estoy sola. Jesús es quien venció. Y esta plantita que está aquí sola y confinada, nunca nadie la podrá arrancar, porque la plantó el Señor y está sellada con el Espíritu Santo. Y este es mi salmo, me decía, porque estoy aquí, estoy sola, pero Jehová es mi guardador. Y cuando a veces me quedo aquí dormida en la butaca de noche porque no puedo dormir o por lo que sea, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y cuando el otro día hablábamos, pues antes de nuestra reunión por Zoom con los hermanos, porque no podemos abrazarnos y besarnos, todas estas canciones que salen ahora que son tan bonitas, la de La oreja de Van Gogh, de Marta Sánchez, y hay muchas realmente preciosas, ¿no? Cosas que a veces, yo sí, porque soy muy latina y soy de tocar, de besar, de abrazar, pero que no les damos el valor que realmente tenían y ahora las anhelamos. Un abrazo virtual y hay muchos iconos y muchas historias y todo muy bonito, pero qué ganas de poder abrazar de verdad y de poder besar de verdad. Y uno decía, yo estoy fatal porque soy diabético y tengo que caminar y no puedo, qué ganas de ir por el paseo y caminar. Otro decía, no sé, otra historia, otro que sus niños no lo pasaban mal porque tenía una terraza en casa, porque qué suerte. Pero a todos nos van pudiendo mucho estos días. He visto morir hermanos. He visto pasar de modo muy fuerte la enfermedad a hermanos y superarla. He visto muchas cosas en un tiempo en el que yo iba a estar en otro país con mi esposo y con unos amigos y de repente faltan las cosas que tú menos pudiste pensar. Vas al súper por no sé qué y te das cuenta que el pelo te creció un montón, que te empiezan a salir raíces en el pelo, que las peluquerías están cerradas o que el líquido de las lentillas para lentillas de gel no existe, o sea, empezamos a funcionar pidiendo por online, o sea, una serie de historias y nos vamos cansando porque todo esto se va alargando. Y aquella frase que yo leí de aquella persona, ¿cómo vivo el confinamiento?, me retrotrajo a todas estas ideas. Y me hizo muchísimo bien pensar en ello. Y yo quiero hablarte a ti, que no sé en qué país del mundo estás, ni cómo te encuentras a nivel psicológico, a nivel físico, a cualquier nivel, porque te vuelvo a confesar que a mí me pesó hace unos cuantos días todo esto. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo estás viviendo tu confinamiento? Podemos pasar por lo que sea. Quien no tiene a Dios, obviamente necesita sí o sí un psicólogo o alguna ayuda de algún tipo, porque esto es horroroso, en una palabra, y no sabemos cuándo va a acabar. Yo he visto suspendidas bodas, eventos, las Olimpiadas Evangélicas aquí en Galicia, en toda España, montones de cosas. Y gente que te dice, hemos pasado la boda a agosto, pero a ver cómo va a ser. No sé dónde estás, no sé cómo lo estás pasando, pero sé cómo lo vivo yo. Y cuando me acuerdo de mis mayores, y cuando me acuerdo de mi abuela, de su confinamiento forzoso por otros motivos, te quiero dejar estas palabras. Jesús es quien venció, ese era su himno.
Su estrofa: nadie arrancará la planta que él plantó. Y este precioso salmo que normalmente leemos cuando salimos de viaje, y guardará tu salida y tu entrada, y el salmo de viajero. Pero cuando tú lo trasladas a estoy en mi casa y tendría realmente que estar haciendo gimnasia, o estoy súper cansada porque me canso de limpiar superficies y de limpiar lo que tengo que meter en la nevera, o miles de cosas, puede que yo me canse o duerma mal o miles de cosas. Pero he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que si eres un hijo de Dios, quédate con esto, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Y a lo mejor luego me pongo la medallita, aunque no es ninguna maravilla, pero quiero tenerla, porque es un recuerdo muy especial. Y si no conoces al Señor y te estás preguntando qué va a pasar, esto es el fin del mundo, me estoy agobiando, estoy deseando que llegue la hora de bajar al perro para tomar el aire, o como decía la otra, de bajar la basura porque respire un poquito el aire, o los niños se agobian mucho en las casas, te animo a que conozcas a Jehová, el que no se duerme ni se adormece, y el que guarda tu alma, si tú quieres. Que Dios te bendiga ahí donde estás, en tu confinamiento. Un abrazo fuerte, Beatriz Garrido.